¿Qué nos ha pasado? Bueno, lo que nos ha pasado ha sido que desde hace 11 años el mundo ha cambiado radicalmente y todavía no hemos hecho el duelo. Y el duelo es que antes éramos un país de bajo coste. Cuando ponemos ahí LCC, aquí arriba, es Low Cost Country, que es países de bajo coste, ¿vale? Y hemos pasado del país de bajo coste a un país de alto coste. Hace 11 años éramos el país con mejores costes de mano de obra en el mercado en el que operábamos, que era Europa. Exportábamos con mucha facilidad, solamente algún italiano nos hacía algo de competencia con unos diferenciales de coste de 3-5%, algún portugués en algún sector, pero éramos los más competitivos. Y exportábamos muy fácil. La exportación se hace simplificando, o teniendo muy buen coste, o teniendo muy buena tecnología, o teniendo muy buena marca. Y nosotros teníamos coste. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que en los últimos años, sobre todo a partir de la entrada de estos países, la ampliación de la Unión Europea, de los cuales Polonia era el 50%, bueno, pues ahí empezaron a cambiar las tornas. Los costes de mano de obra en Polonia en el año 2004 rondaban los 3 euros coste total empresa, cuando en el País Vasco, me imagino que en Aragón, andaría rondando entre 16 y 20 euros, entre 5 y 7 veces más barato. ¿Y qué pasó? Que no nos afectó muy de lleno en el año 2004 porque en los países que entraron en la ampliación no estaba desarrollada la industria, no había tecnologías y casi todos los fabricantes tenían todos los procesos incluidos en sus fábricas. Yo recuerdo, estaba dirigiendo la empresa polaca con 2.000 personas y hacíamos cocinas para electrodomésticos y teníamos integrada la fundición dentro de la fábrica para hacer los quemadores. No éramos competitivos, no teníamos un coste adecuado y ese diferencial de coste de mano de obra no se aplicaba al total. Por lo tanto, todavía podíamos competir con los polacos y con los de Europa del Este. Pero ¿qué pasó? Que entró China. Y China en esos momentos ya empezó a aportar producto de 30 y 40% más barato que lo que teníamos nosotros. Y ahí empezaron los pequeños problemillas. Y os voy a explicar además por qué. ¿Por qué empezaron a dar ese tipo de diferenciales? Y es porque el coste chino, que ronda un euro, entre 1 euro y 1,5 euros, coste total de empresa, lo aplican a toda la cadena de valor. Y además han tenido unas inversiones en maquinaria tremendas. Lo vamos a ver más tarde. Bueno, ¿y cuál es la evidencia a día de hoy? Pues que la mano de obra en China cuesta esto, más o menos. En Euskadi cuesta esto, no he conseguido Aragón, Industria auxiliar, 30 y 40% más barato que lo que tenemos aquí, lo que traemos de China. En calidad, en 3 años nos van a superar, y os voy a decir luego por qué. En talento, según Boston Consulting Group, sacan 1.800.000 ingenieros, en Euskadi salen 3.400, de los cuales 600 son superiores. En China son 500.000 superiores, ingenieros superiores. Me imagino que aquí andaréis por 2.500, 2.600, de los cuales, pues no sé, 400 serán ingenieros superiores. Y el absentismo en China es menos del 2% y en Euskadi es más del 5%. Y no conozco ninguna razón por la que un chino se pueda poner más enfermo, esto es absentismo por enfermedad, que un vasco. Más al contrario. Pero bueno, vais a ver que entra dentro de esto de los valores y del proceso de aceleración, que lo haremos más tarde. Bueno, y hasta ahora no se contó, me imagino, nada especial. Pues lo que os he contado más o menos me imagino que ya lo habéis oído alguna vez. Pero ¿qué pasa si lo llevamos a una cuenta de resultados? Bueno, una cuenta de resultados de una pyme hoy en día es esa. Unas ventas, las que sean, veis sobre todo los porcentajes, unos costes de personal que rondan entre el 15 y el 20%, vais a ver ahí, el coste de personal directo y el coste de personal indirecto, unos costes materiales que rondan entre el 50 y el 70%, y bueno, y unos resultados más o menos del 3%. Esto es lo que a día de hoy puede dar una pyme industrial en España de media. ¿Qué pasa si ponemos una pyme, he puesto China en este caso, asiática, pero especialmente China? Bueno, pues que para las mismas unidades, como exportan con un precio mucho más bajo que hemos visto antes, del 30-40%, además en China también consideramos que venden con un 14% menos, bueno, pues nos salen esas ventas. El coste de personal directo hemos calculado 15 veces, a pesar de que sabemos que es 20. En los costes de materiales sabemos que compran con 25% en China, más barato que nosotros.
El coste de transporte que aparece ahí en otros costes proporcionales lo ponemos más alto porque tienen que traer productos hasta aquí en todas sus exportaciones. El coste de personal indirecto, el de oficina, ese ya no es 15 veces más barato, ese es 4 veces más barato, porque los ingenieros chinos no tienen el mismo salario comparativamente que la gente que trabaja sin cualificar. Y luego, en gastos financieros hemos puesto la misma cantidad, a pesar de que en estos momentos tienen mejores tasas de financiación, y la amortización el doble porque han tenido que invertir mucho. ¿Todo este rollo para qué? Para deciros que hoy en día una pyme china puede tener aproximadamente 4 veces mejores resultados que nosotros.